Gracias a todos por venir a la charla, la primera, después del café. Y nada, nos presentamos, somos Libertad y Álvaro, ingenieros de producto en una empresa que se llama RI España, que se dedica a la ciencia geoespacial. Y eso es lo que venimos a contar un poco. Vamos a trabajar con datos geoespaciales y vamos a intentar explicaros un poco la complejidad que tiene el trabajar con esos datos geoespaciales, pues porque no son tan comunes, ¿no? No es una cadena o un número. Vale, y para hacerlo un poco más didáctico, os queríamos contar un análisis de un accidente marítimo con Python, Spark y datos geoespaciales que hubo en Algeciras en 2022, el 29 de agosto de 2022. Vale, como os decimos, este accidente fue bastante grave porque se chocaron dos buques. Básicamente se llaman, os lo presentamos, el OS-35, que es un buque granelero que llevaba barras de acero y mucho combustible, muchísimas toneladas, 280 de gasoil, me lo he apuntado, 183 de fuel oil, 200 de gasóleo y 27 de aceite. Y se chocó con el Adam LNG, que por suerte no llevaba carga. Y ese se trata de un buque que transporta normalmente gas natural licuado. Por suerte, como digo, no llevaba nada porque se podía haber liado un poco porque, como veis, hubo un derrame. No es un prestige, como decía la prensa, pero que sí que fue bastante grave. Vale, para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, se tardaron 11 meses en retirar todos los restos que tenía el OS-35, o sea, en desmontar todo el barco, por así decirlo. Y de hecho, esto es una noticia de actualidad que podemos decir, bueno, fue agosto de 2022, pero no es así. En febrero de este año fue cuando el ayuntamiento, el gobierno de Gibraltar, mejor dicho, publicó por fin el informe de qué había pasado. Pero eso sí, nosotros, gracias a poder trabajar con esos datos geoespaciales, podemos tener un poco antes y no tener que esperar 5 años a ver qué es lo que verdaderamente pasó e intentar analizar o sacar un poco a la luz qué pasó para que hubiese ese accidente y se derramasen tantos litros de fuel oil en el mar. Por ponernos un poco en contexto, esto fue en el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras está entre Gibraltar y Algeciras y gracias a los datos del puerto del Estado podemos ver un poco la importancia que tiene ese puerto y nos gustaría mostraros un poco esa importancia. Vale. Bueno, aquí estamos viendo todos los datos. El notebook os lo vamos a pasar por si queréis echarle un vistazo más en detalle de cómo se trabaja de esta forma. Y una vez hecha la preparación del dato, viendo un poco cuál es limpiando los datos, que ya sabemos que es el 80% de todo lo que hacemos cuando hacemos análisis de datos, vamos a llegar un poco a la conclusión de cómo es el puerto de Algeciras, o cómo fue, mejor dicho, en 2022. Como veis, es el puerto más importante que tenemos en España. Es donde más toneladas de producto, de mercancía, de buques, pasaron por el país. Y esto no es una excepción, no fue el año 2022. Si nos basamos en los históricos de este dato de puertos del Estado, como decimos, vemos cómo, comparándolo con Valencia y Barcelona, que eran los otros dos puertos más importantes que tenemos en España, cómo todo, siempre, básicamente, ha sido uno de los puertos más importantes. Y es el paso entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Es un enclave estratégico para todo el transporte de mercancías. Vale. Los datos geoespaciales son raros y los datos de barcos también. Entonces, ¿cómo tenemos datos de barcos? Pues básicamente gracias al sistema de ICE, que es el sistema automático de identificación de los barcos. Simplificándolo, podemos decir que es como el GPS de los barcos. Lo único que hacen es transmitir su señal al resto de barcos y recibirla del resto de barcos, básicamente para no chocarse, para intentar evitar problemas. Esto es obligatorio para los buques que tienen cierto tamaño. Lo digo por si alguno de aquí tiene un barco y no tiene esto, no se preocupe, lo conocerá, pero no es necesario. Pero sí los buques, como los que estamos analizando en el accidente, sí que necesitan tener este sistema de seguridad, básicamente. Vale, ¿cómo hemos accedido a estos datos? Pues gracias a un partner con el que hablamos para hacer este estudio, que se llama Spire, y fue el que nos cedió los datos de todos esos barcos en la bahía de Gibraltar del 29 de agosto al 2 de septiembre. Del 29 de agosto al 2 de septiembre hemos obtenido, se ve un poco pequeño, pero 2 millones de datos en una región muy pequeña, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de la cantidad. Esto es lógico y es que están emitiendo todo el rato donde están, por seguridad, básicamente. Tenemos muchos datos, entonces necesitamos una infraestructura específica para poder trabajar con ellos. En nuestro caso, lo que tenemos es una infraestructura cloud con Amazon, en Amazon WS. ¿Qué es lo que tenemos? Los datos los tenemos en un S3, en un bucket de S3 para poder acceder a ellos de una forma fácil y todo esto lo estamos haciendo en un entorno de Spark en Amazon MR, ¿vale? Y no tenemos un clúster con ArcGIS Analytics Engine, que es una biblioteca que nos permite hacer análisis espacial. Por lo que decíamos, son especiales los datos,
nosotros también tenemos que tratarlo con herramientas especiales. Especiales y espaciales, básicamente. Vale, ¿cómo son los datos? Espero que se vea un poco, ¿vale? Estos son un poco los datos que nos están dando... Espera. Vale, un poco mejor. Estos son los datos que nosotros tenemos, ¿vale? Como veis, tenemos la fecha, como veis muy detallado el timestamp, tenemos la posición, la longitud y la latitud. Si nosotros nos fijamos en el tipo, esto que decimos de lo que más tardo es en analizar los datos, en prepararlos, sí, tiene sentido. Si os fijáis, mi fecha no es una fecha, es una cadena. Mi posición, aquí, siguen siendo cadenas. O sea, pues esto, lo que decíamos, ¿no? Hay que tratar esto un poco. Para hacer todo ese tratamiento de datos, como decimos, y poder, por ejemplo, pasar esos datos de cadena a coordenadas, que es lo que de verdad nos importa cuando trabajamos con datos espaciales, estamos usando ArcGIS Analytics Engine. Básicamente, esta es una librería que trata los datos espaciales que ha desarrollado ERRI, donde trabajamos, básicamente, y se dedica, es que es una herramienta muy específica para datos. ¿Por qué? Para datos espaciales, porque, como os decimos, tienen un más, tienen un algo que es un poquito más complicado, ¿vale? Y simplemente presentárosla porque es la que vamos a utilizar, pero básicamente es una biblioteca más que podemos incluir en nuestro flujo de trabajo. Vale, accedemos a ella y antes de nada, de repente, clase de geografía. Os vamos a contar un poquito de coordenadas, ¿vale? Nosotros normalmente tenemos, los datos normalmente vienen coordenadas geográficas, que son lo que estamos más acostumbrados de, pues eso, grados, ¿no? Básicamente el globo redondo, la Tierra es redonda, pues los datos son redondos. Y lo que nos interesa a nosotros es proyectar los datos, básicamente porque en coordenadas geográficas lo que tenemos son distancias angulares y cuando lo proyectamos conseguimos distancias lineales, es decir, unidades lineales, es decir, distancias, áreas. Yo puedo hacer un análisis básico. En este caso estamos haciendo esta proyección. Seguro que habéis visto la clásica web que dice los mapas nos mienten, el mundo no es así. Claro, es que si es una naranja y yo la abro, pues depende de cómo yo la abra, hay ciertas partes del mundo que se me deforman. Pero es que si no es imposible. No, la Tierra no es plana. Sería muchísimo más fácil si lo fuese. ¿Vale? Entonces nosotros lo vamos a hacer esa proyección. Todo esto que estoy contando es porque en este pequeño fragmentito de código es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pasamos a este sistema de coordenadas, como decimos, que es el que me lo va a dar proyectado, y además hago otros cambios como pasar el timestamp a tiempo y decirle que tenemos una geometría. Es decir, este dato que visualmente más o menos lo podemos ver, aquí vemos un campo nuevo que es el shape, pero aquí lo vemos distinto. Timestamp ya es un timestamp y lo que nos importa, el shape en este caso es un tipo punto porque nosotros estamos teniendo datos vectoriales, es decir, datos de puntos con su coordenada. No es un número, no es una cadena, es un punto. Por eso lo decíamos de que los datos espaciales son espaciales. Es un lío decir espacial y especial en la misma frase, perdona. ¿Vale? Pero básicamente los datos espaciales son puntos, líneas y polígonos. Y sin eso, todo es eso, básicamente. Más complicado o menos. Vale. Para hacernos una idea de esos 2,5 millones de datos que teníamos, lo que vamos a hacer primero es visualizarlo. Es lo que os decimos. En este trocito, que no tenemos demasiado lejos de aquí, desde Sevilla, tenemos 2,5 millones de datos. Esto en sí, podemos decir, esto es parte de un análisis, ¿no? Poder visualizarlo ya nos está dando información, pero podemos mejorarlo un poquito. ¿Vale? Hacemos una mejora de esa representación y obtenemos esto de aquí. Simplemente hemos bajado un poco el punto, la verdad. Le hemos puesto un color más amigable, pero sí que nos está dando más información. Podemos ver zonas de fondeo, podemos ver muchas cosas, ¿vale? Y si además esto lo simplificamos y hacemos una agrupación de los datos, es decir, no me pintes todos los puntos, dame algo más fácil que yo pueda identificar dónde lo estoy teniendo, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser como crear celdas y en ellas representar en función del número de puntos que tenemos dentro cuánta gente ha habido. Hacemos esa agregación y podemos verlo de esta forma. Se parece bastante a lo otro, nos llaman las mismas zonas la atención, ¿no? Hay como muchas zonas en naranja que coinciden con esa agrupación de puntos que veíamos antes, ¿no? Tiene sentido que hagamos esa agrupación. Y aunque esto es un análisis, le cedo el paso a mi compañero Álvaro, que os vamos a hacer análisis espacial de verdad. Genial. Bueno, pues una vez que ya tenemos pintado todos los datos, ¿no? Que esto ya en sí es un problemón gigante porque bueno, hemos convertido pues, ese factor de cadena, ¿no? Ya directamente a coordenada geográfica. Vale, vamos a hacer un poquito más de análisis porque ya no sé si os llama un poco la atención el mapa que tenemos aquí. Si os fijáis, pues tenemos varias zonas. Tenemos una primera zona, ¿no? Que esta sería una agregación muy importante, ¿no? De barcos, que en este caso, si os acordáis de esa foto que hemos puesto al inicio, pues esto ya es el puerto,
¿vale? Y luego tenemos como pequeñas zonas de fondeo en cada una de las zonas de fondeo, obviamente. Y luego este sería el segundo puerto, el puerto de Gibraltar. Sin embargo, os fijáis que todas las zonas de fondeo están dentro de... A ver... están dentro de la bahía de Algeciras, ¿vale? Sin embargo, tenemos aquí una agrupación de datos que ya empieza a descuadrar un poquito, ¿no? Que es ese punto ahí afuera de la bahía, porque hay tantos datos ahí agrupados, ¿no? Pero bueno, todo esto lo podemos simplificar utilizando más herramientas de analítica geoespacial, ¿vale? En este sentido, pues vamos a reconstruir las rutas de todos los barquitos. Es que no tenemos internet. Seguimos. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconstruir, vamos a hacer primero un pequeño filtro, ¿no? Para seleccionar solo un día, ¿vale? Porque recordar que son 2,5 millones de puntos, aunque estamos haciendo un procesamiento en paralelo gracias a Apache Spark, pues aún así esto es algo bastante costoso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eliminar básicamente uno de los 2 días de datos. Y vamos a hacer un pequeño filtro y hemos pasado, en este caso, de un dataset de 2 millones de puntos a uno de 600.000 puntos, que bueno, ya empieza esto a ser un poco más liviano. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reconstruir todas estas rutas, que si os fijáis, ¿os acordáis cuando erais pequeños que teníais como un jueguecito de colorear de punto a punto, el 1, el 2, el 3, el 4? Pues vamos a hacer lo mismo. Como al final tenemos puntos, tenemos el timestamp, ¿vale? Que es la fecha y la hora en la que se encuentra el punto. También tenemos como la matrícula del barco, ¿vale? Y también tenemos pues, la ubicación lógica del barco, pues vamos a ir uniendo todos esos barquitos. Básicamente haciendo como la serpientilla que sale por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso mismo. Gracias a esta herramienta, ¿no? La de Reconstruct, aquí tenemos la matrícula de mi barco y le voy a decir pues, los métodos de distancia, el timestamp, etc. Y lo vamos a pintar gracias pues, a las librerías de Matplotlib, que supongo que la conoceremos todos. Y pues tenemos algo parecido a esto, ¿vale? Entonces aquí ya directamente ya podemos ver todos los flujos de los barcos. Tenemos básicamente una pequeña autopista que sale del puerto de Algeciras, ¿vale? Recordar que es el puerto más importante de nuestro país. Y, sin embargo, la agregación que teníamos antes, a la derecha, pues es un poco más tenue. No hay mucha ruta por ahí. Entonces ahí hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar ambas cosas, ¿vale? Las rutas y los puntos, porque queda así más chulo. ¿Vale? Ya esto solo es casi por flexear, ¿vale? Porque podemos hacerlo. Y queda muy bonito. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Igual, como tenemos los puntos y tenemos las fechas, vamos a ver cuáles son las zonas en las que los barcos han estado parados, ¿vale? Es decir, en este caso, vamos a utilizar que la máxima distancia de puntos sean 70 metros y que el tiempo sean pues 5 minutillos. Entonces, cualquier barco que se haya quedado 5 minutos en un rango de 70 metros me lo va a detectar como una zona de agrupación, ¿vale? Entonces, igual, lo pintamos y este se ve un poquito peor, ¿vale? Porque al final me está detectando todas las zonas por barco, por matrícula, ¿vale? Y tengo ahí pues todas las zonas. ¿A qué nos referimos con esto? Esto al final son los lugares de fondeo por cada uno de los barcos. Y recordar que esto solo es un día de barcos. Entonces, a mí, obviamente, nosotros ya os hemos presentado la noticia, sabemos que aquí hay algo raro, ¿vale? Pero nos imaginamos que no. Y a mí esto ya me empieza a sonar súper raro. Entonces vamos a hacer un filtro espacial, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que voy a coger un polígono y voy a pintar solamente los puntos que se encuentran dentro de ese polígono, ¿no? ¿Vale? Vamos a filtrar aquello. Entonces vamos a hacer una inspección un poquito más a fondo. En este caso, pues voy a utilizar esta función, la de intersección. Entonces, todos los puntos que me intersecten dentro de un polígono en específico, pues me los va a filtrar, ¿vale? Muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear un polígono a base de picar código. Esto es un poco feote, pero puedo ir diciendo las coordenadas de mi polígono y lo que le voy a hacer va a ser crearlo con ese campo de geometría que hemos dicho antes, si os acordáis que ponía point. ¿Vale? Pues vamos a hacer lo mismo, pero con la geometría de tipo polígono. Y ahora pues vamos a hacer un join a mi data frame principal y le voy a decir, oye, si se interseccionan estas dos geometrías, pues dame true, dame false y lo filtro, ¿vale?
Entonces, en este caso, si os fijáis, aquí tengo mi shape, donde tengo mi punto, es decir, la posición de mi barco. Aquí tengo el polígono, que lo he llamado con el campo geometría. Y los polígonos, pues nosotros los definimos como una especie de anillos, ¿vale? De puntos. Entonces, vamos a hacer la intersección y lo vamos a pintar. Como veis, ahora ya tenemos la zona mucho más reducida y como podemos ver, pues ya tenemos... Lo he pintado también por matrícula, ¿vale? Aunque es un poco caos, sé que es un poquito caos este mapa, pero si os fijáis, tenemos como varios colores como muy predominantes, ¿no? Pues un color muy azul oscuro, un color un poquito verde así turquesilla y otro amarillo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que a lo mejor tenemos que el mismo barco está haciéndose un montón de puntos, están dando vueltas a algo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos el data frame, vamos a utilizar Matplotlib, como hacemos todos los días, y vamos a hacer pues unas grafiquillas en las que nos diga cuáles son los barcos dentro de ese filtro espacial, cuáles son los barcos que tienen más puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, estas son las matrículas de nuestros barcos. Pues este sería el 236721, pues eso, pues como la matrícula del barco, y os he puesto pues unas imágenes de cada uno de los barcos cuya matrícula tiene ese número, ¿vale? Estas imágenes son de las fuentes de Vessel Finder, esto es público, lo podéis buscar vosotros si queréis. Y aquí tenemos a los barcos. Este primero, pues parece que son guardias costeros, básicamente, ¿no? Pero luego tenemos uno, que es el que he pintado yo en naranja mágicamente, que es un barco enorme, gigante, granelero, que empieza a tener otra pinta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues os vuelvo a presentar el barco, este es el OS-35, y este barco se quedó varado, ¿no? En esa zona. Y vamos a ver qué es lo que le pasó. Entonces, vamos a ver la ruta del OS-35. Si os fijáis, empezaríamos por aquí, ¿no? Y esta primera ruta vendría por aquí, se queda aquí de una manera un poco extraña y se vuelve y lo echan fuera de la bahía, ¿vale? Entonces, esto empieza a tener bastante problemática. Entonces vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver si vamos a hacer un análisis de proximidad, es decir, como tenemos los puntos, tenemos los tiempos, vamos a ver si han interaccionado un poco esos puntos, esas rutas en el camino, ¿vale? Esto era muy útil, por ejemplo, con lo del COVID, ¿no? Pues yo voy por esta zona, si me junto con este, pues tú te juntas con aquel y pues es un poco esta funcionalidad, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo y vamos a coger la matrícula de mi barco, en este caso accidentado, directamente desde aquí, ¿vale? Entonces sería mi barco accidentado y vamos a ver qué se ha ido acercando a mi barco. Utilizando la herramienta de Trace Proximity Events, si seleccionamos directamente la matrícula de mi barco, vamos a buscar en una duración de 10 minutos una distancia de 200 metros. Imaginaros un barco de 200 metros, ¿vale? Por eso estoy buscando esta distancia. Si no, estoy viendo si ha habido colisión o no. Y tenemos un total de 107 acercamientos. Esto no significa que mi barco se haya juntado 107 veces con barcos, sino que el primer barco se ha juntado en un punto, luego ese punto se ha vuelto a juntar en otro punto y así sucesivamente, ¿vale? Esto es como un árbol de decisiones. Y lo podemos pintar. Desde aquí estoy enseñando solamente las 5 primeras columnas y tenemos aquí los IDs, es decir, mis matrículas de barco. ¿Qué pasa? Que vamos a ponerle que la distancia, ¿no? Es decir, que solo me busque los que han tenido una conexión directa, ¿vale? Es decir, que el def, por así decirlo, sea 1. Esto es el choque primario. Y tenemos 3 barcos en esta ruta. Tenemos uno gigantesco, ¿vale? Y esto ya tenemos el otro implicado aquí. Y tenemos más barcos de apoyo. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Pues hemos tenido un golpe principal entre 2 barcos grandes y luego se han ido a acercar estos 2 barcos chiquititos a verle en alguna zona. Entonces vamos a pintarlo, que si lo vemos en un mapa pues queda todo mucho más bonito. Aquí tenemos los acercamientos. Si os fijáis, tenemos 2 acercamientos que son de los buques chiquititos. No lo he puesto ahí porque lo tenía un poquito más arriba, ¿vale? Y aquí tengo el otro que es un poquito más grande, ¿no? Este es el barco grande. Y si os fijáis, si pintamos ahora la ruta con los accidentes, vamos a ver qué ha pasado. Por aquí, pues tenemos esto. He sacado los 2 barcos, ¿vale? Bueno, hemos sacado el OS-35 y el ADM LNG, que son los de las matrículas esos que coincidían.
Y si os fijáis, pues justo en el momento en el que interseccionan, tenemos aquí el acercamiento que andábamos buscando, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos sido capaces de hacer? Conclusiones, ¿no? Vamos a hacer un recap, así que ha hecho Catapum, ¿vale? Ya está aquí la guerra. Entonces, vamos a hacer un recap, ¿vale? Y vamos a ver si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho en este análisis? Pues, en primer lugar, hemos utilizado herramientas como PySpark, que nos va a permitir paralelizar todo este proceso de cientos de millones en este caso, de millones de puntos, para que este análisis sea muchísimo más rápido y muchísimo más fácil de hacer, porque al final no nos hemos ido parando en el tiempo de ejecución, lo tenéis bueno, ahora en ese QR que tenéis ahí abajo, pues vais a poder acceder al código si queréis verlo en detalle, pues tenéis ahí cuánto ha durado cada una de las operaciones con 2 millones de puntos, que es bastante interesante. Luego hemos utilizado ArcGIS Analytics Engine, que es una librería, en este caso de nuestra empresa, que nos va a permitir hacer todo este tipo de ejecuciones y de funcionalidad espacial, ¿vale? Y sobre todo queremos recalcar que muchas veces los datos, ¿no? Es decir, cuando abrimos unos data frames gigantes y lo vemos todo borroso, pues muchas veces si esos puntos que nosotros estamos viendo en celdillas los pintamos en un mapa, pues es muchísimo más fácil a veces encontrar pues, este tipo de interconexiones, ¿no? Entre, en este caso, un pequeño ejemplo de barcos en tiempo real. Vamos, esto es un caso real, lo podéis ver en las noticias y nada, espero que os haya gustado. Aquí tenéis el notebook. Hemos ido volando. y nada, bueno, pues somos Libertad, Chapinal y Álvaro Gutiérrez. Si nos podéis buscar en cualquier lado, tenemos todas nuestras redes. Sí, sí. Y ahora, si tenéis alguna preguntilla o lo que sea, pues aquí estamos para responderos lo que sea. A ver. ¿Vamos? ¿Voy? Vale. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la charla, muy interesante ver cosas diferentes. Quería preguntaros, a la hora de hacer la visualización con Matplotlib, tuvisteis que pasar por pandas, ¿no? ¿No os encontrasteis con algún problema ahí? No, porque, por ejemplo, en este caso, nuestra librería está integrada con Matplotlib, si te fijas. Cuando estamos utilizando este tipo de conexiones, ¿vale? Estamos utilizando esta como paso intermedio, ¿no? Tú cuando utilizas Matplotlib pones los datos .plot y lo pintas, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí que es el ST, que es el espacio temporal, ¿vale? Y que es como una capa intermedia que pone nuestra librería para poder pintar un mapa, ¿vale? Entonces, directamente no necesitas pasar por pandas, entonces ya puedes hacerlo con el data frame en memoria. Entonces, no hay ningún problema, no tienes que... no te peta nada, básicamente, y eso es lo interesante de esto también. Genial, gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Con respecto a utilizar coordenadas lineales o geoespaciales, entiendo que en la bahía al final las distancias son muy pequeñas, ¿no? Si utilizaseis coordenadas lineales, ¿acumularíais mucho error? Muchísimo. Sí. Sí. No, en plan, las geometrías no son a escala global. Las transformaciones que hacemos en el plano y geográficamente, pues también cuando ampliamos funciona muy mal, básicamente. Si prueba un día a coger tu track de, vamos, si no sé si corres o haces algo parecido, prueba y transfórmalas en función de los diferentes sistemas de referencia que existen. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando el Web Mercator, que es como el unificado, el 4326 ese que ha enseñado Libertad. El de los mapas del código. Claro. Vale. Muy europeo, pero... Claro, tú cuando te metes en cualquier aplicación, pues ese es el sistema de referencia por excelencia. ¿Vale? Pero existen un montón, porque es lo que decía Libertad, ¿no? Que cuando pelas una naranja, da igual cómo lo peles, que cada vez es diferente la forma. Entonces, sí que importa dónde está el 0,0, básicamente. Genial, gracias. Nada. Si no, hago otra pregunta. ¿Le ha gustado?
¿Alguna duda más? Bueno, no pasa nada, que si tenéis cualquier otra cosa, nosotros vamos a estar fuera. Si no hablamos ahora, porque Claro. parece que se acaba el tiempo, perdona. Y pues nada, pues ya estaría, bricomaníacos. Muchas gracias.